a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional y al Ministerio de Salud y de la Protección Social. Nosotros en el equipo de país, para quienes no nos conocen, aunque hay muchas caras conocidas, nosotros somos un grupo de abogados que lo que hacemos principalmente es defender los derechos de la población con discapacidad y de las personas mayores. Bajo esta invitación nos dimos a la tarea de pensar el manual de calificación, certificación de la discapacidad en clave de derechos humanos y pues digamos que más que respuestas, aunque tenemos algunas propuestas, son preguntas que queremos dejar a ustedes, la audiencia, y pues principalmente al equipo constructor del manual y a los funcionarios y funcionarias públicas. Vale la pena definir qué significa entender la discapacidad en perspectiva de derechos humanos, porque el enfoque de derecho y el modelo social, tengo la impresión personal que a veces son frases que decimos, pero quizás no compartimos siempre el mismo contenido. La Convención de Naciones Unidas que tanto mencionamos implica un cambio significativo en el modelo, en la forma como entendemos la discapacidad. Implica un cambio del modelo médico rehabilitador al modelo social. Y dado que la mayoría aquí son profesionales de la salud, con excepción de unos 2 o 3 abogados, y quizás pierdo de vista alguno más, superar el modelo médico rehabilitador significa entender que la discapacidad es una situación personal, no una enfermedad, que hace parte de la condición humana, que la prioridad, digamos, para el modelo médico, la prioridad es la habilitación y la rehabilitación de la función perdida y, digamos, con el debido respeto, el modelo médico rehabilitador en cómo aborda la discapacidad implica una tendencia normalizadora de las personas con discapacidad, en la medida en que la ciudadanía se desdibujó históricamente en la condición de paciente. El cambio de modelo médico rehabilitador no significa que los profesionales de la medicina ni el derecho a la salud no sean importantes. Sí son importantes. Lo que pasa es que no es ya el centro de gravedad de la discapacidad. La discapacidad desde el modelo social que implica la discapacidad o la convención es una situación social, es una condición humana diversa, como otras tantas, como el hecho de ser mujer, de ser una persona afrocolombiana, indígenas, tan famosos por esos días, ¿cierto? La discapacidad entonces ya no, la prioridad no es la salud, o no debe ser la salud, la prioridad es la persona como un sujeto múltiple de derechos, como una persona que tiene un proyecto de vida más allá que asistir a las terapias. Una persona que accede a la educación, que accede al trabajo, que tiene una vida sexual y reproductiva sana, saludable y placentera, que consigue un trabajo, que vive independientemente, que forma una familia, ¿cierto? Lo que significa ser una persona adulta en general. Y dentro de todas esas facetas, la salud es una de esas. Una importante, sin duda, porque las personas con discapacidad frecuentan los médicos y los profesionales de la medicina, en muchos casos en mayor proporción que otra persona que no tiene una discapacidad. El modelo social finalmente no se ocupa de normalizar a las personas con discapacidad, se ocupa de entender esa diversidad y adaptar la sociedad. Entonces, a mí me gusta entender la discapacidad como una ecuación de 2 elementos que determina también un poco, a mi juicio, lo que hacemos en relación con la discapacidad. La primera es la limitación funcional, y esta limitación marca el ámbito de acción, a mi juicio, de los profesionales de la medicina. No de todos, ni necesariamente, pero principalmente. Una persona que tiene una limitación funcional va al médico para muchas cosas, para que le diagnostique, para que le formule exámenes, para conocer su condición y para acceder a un tratamiento que le cure, si es que eso es posible, mejore sus condiciones de vida, etc.
Los profesionales de las ciencias sociales tenemos nada que ver con la limitación funcional. Yo como abogado no pongo prótesis, no pongo implantes cocleares, no receto medicamentos, ¿cierto? Nuestro ámbito de acción está sobre el segundo elemento de la ecuación, las barreras sociales. La persona con limitación funcional, diversidad funcional, llámese como quiera, interactúa en la sociedad con una serie de obstáculos. Y nosotros como abogados lo que hacemos es ayudar a remover esos obstáculos o ayudar a que esos obstáculos no se produzcan. Y dentro de esas barreras sociales que excluyen, pues encontramos barreras físicas, arquitectónicas, como la falta de rampas, la falta de braille en los ascensores, la falta de audioguías, guías visuales en el transporte público, etc. En las barreras comunicativas encontramos la ausencia de intérpretes y guías intérpretes, y sobre todo encontramos una serie de barreras actitudinales que son prejuicios que tenemos todos y todas, y que al final de la ecuación, cuando una persona tiene una limitación e interactúa con una barrera, genera un resultado, que esa es la discapacidad. Es una situación de desigualdad en el acceso a las oportunidades sociales, a los servicios públicos y a los derechos. A mí me gusta siempre pensar en función de si esta persona con discapacidad sufre una exclusión, una vulneración, en qué condiciones está su par sin discapacidad. Debe enfrentar lo mismo, debe enfrentar menos barreras, y en ese sentido la interacción de esos dos elementos lo que genera es eso, es una situación de vulneración de derechos. Eso es para nosotros la discapacidad, y en el marco de esa idea es que nosotros les presentamos a ustedes las preguntas que nos surgen en relación con el manual de certificación. Entonces la segunda pregunta es: ¿cuáles normas exigen certificar la discapacidad? O sea, ¿por qué jurídicamente hablando hay que certificar la discapacidad, y si es que tal cosa está legalmente justificada? Este no es pues un barrido de todo el ordenamiento jurídico, pero nosotros encontramos el principal artículo, el artículo 5 de la ley 361. Es un artículo que exige, voy a leerlo rápidamente: las personas con limitación deberán aparecer calificadas como tales en el carnet de afiliación al sistema de la seguridad social en salud. Para tales efectos, las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de respectiva limitación en el carnet del afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de un diagnóstico si es que tal cosa es necesaria o no fuere evidente, ¿cierto? ¿Qué hemos encontrado nosotros aquí en la práctica? No todas las personas con discapacidad tienen esta certificación. Algunos la tienen y consta en el certificado de la EPS que cada uno carga: discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad cognitiva. El artículo continúa diciendo que dicho carnet especificará el carácter de la persona con limitación, el grado, y servirá para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente ley. Eso lo subrayo en amarillo porque es discutible. Actualmente este artículo se encuentra demandado ante la Corte Constitucional en este proceso. No sabemos quién es el actor, no sé si Carlos Parra es el actor, no, igual, del artículo 5 del 361, no es tan perfecto. Entonces este es como el principal fundamento de la certificación. Existe una segunda necesidad de certificación o de calificación en el artículo 24, en donde los empleadores que empleen personas con discapacidad y pretendan acceder a los beneficios tributarios, particularmente a la exención del 200% en la renta, deberán tener por lo menos un 10% de sus empleados en condición de discapacidad, y estos deberán ser debidamente certificados por la Oficina del Trabajo. Entonces, otra obligación dispersa: de un lado las EPS, de otro lado las oficinas del trabajo. Y finalmente, la Convención de Naciones Unidas implica en su artículo 31 una obligación de recopilar datos y estadísticas al Estado. Este artículo no habla de calificar o de certificar a las personas con discapacidad como tales. Habla de la obligación del Estado de recolectar información estadística, de caracterizar, con el objetivo de formular y aplicar políticas públicas específicas y
además hacer o facilitar un seguimiento al cumplimiento de la convención. En muchos de los casos, y sobre todo quienes son funcionarios o funcionarias públicas, van a encontrar que la ausencia de datos ciertos sobre las personas con discapacidad es uno de los principales obstáculos para la generación de programas y de políticas públicas. En la medida en que yo no sé, y a estas alturas de la vida no sabemos a ciencia cierta cuántas personas con discapacidad, bueno, está el registro de caracterización y de localización, que es una estrategia bien avanzada, pero digamos que en distintos municipios es complicado tener una caracterización a fondo. En la medida que tenemos más datos, lo más descriptivos posibles, las entidades públicas pueden tomar decisiones mucho más ajustadas a la población a la que se dirigen. Ese es el panorama, a mi juicio, de las normas que exigen o que en algún punto le exigen a alguien, normalmente entidades públicas como las EPS o las oficinas del trabajo, certificar que hay algún tipo de discapacidad. Yo espero que los demás compañeros hayan encontrado alguna otra obligación. Yo no revisé la ley estatutaria, en tanto es una ley que está apenas en el control previo de constitucionalidad. Es probable que su constitucionalidad sea declarada por la Corte, pero pues todavía no lo sabemos. Entonces por eso no está ahí. De ahí surge una siguiente pregunta, y es ¿por qué certificar la discapacidad no como una limitación, sino como una condición humana diversa, como les planteamos que nosotros la entendemos? Y entonces ahí nos surgen una pregunta: ¿se certifican otras condiciones humanas diversas? ¿Se les ha pedido a alguna de ustedes certificar que es mujer? ¿Se le pide a las personas en condición de discapacidad certificar la condición de desplazamiento forzado? No. Las personas en situación de desplazamiento forzado declaran ante el registro de población desplazada su condición, y a partir de ahí el Estado les cree, ¿cierto? La condición de ser una persona en situación de desplazamiento a raíz de las decisiones de la Corte no surge de la declaración. La declaración es un medio que le permite al Estado, a antes Acción Social y ahora al Departamento de la Protección de la Prosperidad Social, entregar una serie de ayudas económicas y en especie, ¿cierto? Le permite, pero la condición de ser sujeto de especial protección surge del hecho mismo del desplazamiento forzado. ¿Se exige certificar ser un hombre o mujer cabeza de familia? ¿Quién lo certifica? Eso es una pregunta. ¿Alguno es cabeza de familia? ¿Ha accedido a algún subsidio de vivienda por ser padre o madre cabeza de familia? ¿Qué le pidieron para certificar esa situación? ¿Cómo se certifica que yo soy una persona mayor? Muestro la cédula y miramos la edad. Sí. ¿Cómo se certifica que una persona es indígena? ¿Tiene que ir donde un antropólogo o basta el autorreconocimiento de ser de la comunidad Nasa o de ser de la comunidad Wayuu? ¿Se le certifica a una persona ser afrocolombiana? ¿Qué pasa con la población raizal, rom o palenquero? Como veremos, no se certifica propiamente. En algunos casos, el Estado y algunas entidades públicas necesitan cierto nivel de certeza sobre este tipo de condiciones humanas diversas, para lo que se refiere específicamente al acceso de determinados servicios. Lo que no hay que perder de vista es que el Estado debe partir de la buena fe, ¿cierto? Esto a veces parece muy difícil en el país de la trampa, pero la buena fe es un principio constitucional, y en el artículo 83 se dice que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos, los privados, adelanten ante estas, los públicos, las entidades públicas. Esto significa que a la gente hay que creerle, ¿cierto? Y que yo en principio le creo a usted, y si usted me está diciendo mentiras, yo eso no lo presumo, yo eso lo pongo de manifiesto posteriormente. Esto es importantísimo porque podemos caer en la trampa de, por ejemplo, con el subsidio de transporte o la tarifa diferencial ahora tan famosa para las personas mayores en Bogotá. Es que entonces esto se va a volver aquí en la feria de la trampa y del hurto y del fraude a los recursos públicos, ¿cierto? Esto es partir de la mala fe.
Hay que escapar a varias trampas en el proceso de elaboración de los manuales. Y entendamos trampas en el mejor sentido de lo posible, como las trampas de la pobreza. Hay que escapar a la trampa de la certeza científica. Como la discapacidad, hay muchas cosas que necesitamos saber con certeza científica, pero la condición humana diversa se escapa, en muchos casos, a los parámetros de la ciencia. La ciencia te puede decir, bajo un diagnóstico médico, qué diagnóstico tiene usted, y aunque puede equivocarse, lo que no puede decirle es ni usted quién es, ni usted qué necesita, ni usted qué debe hacer. Eso es algo que define la persona autónomamente. Hay que tratar de escapar a la trampa de la graduación y de la severidad. La ley 361 habla de grados y le exige a las EPS calificar en función de los grados y de la severidad. Esto es una manifestación del modelo médico rehabilitador. La Convención de Naciones Unidas no habla de grados y no califica la severidad de la discapacidad, porque eso es relativo y no depende de lo que el médico plantee, ¿cierto? Un diagnóstico muy grave puede ser menos severo en función de ciertos contextos sociales, y un diagnóstico muy sencillo puede ser gravísimo, ¿cierto? Niños que se mueren por infecciones respiratorias agudas en Colombia, no hay que ir hasta el África, ¿cierto? Algunos se mueren de desnutrición, y esto es una cosa gravísima, ninguno se muere de desnutrición en Suecia. Entonces, esto es tremendamente relativo. Finalmente, como la discapacidad es una interacción entre la limitación y la barrera, lo grave no es la limitación, ¿cierto? A mí me puede parecer muy trágica la limitación, pero finalmente esto será una percepción y un prejuicio, una barrera actitudinal mía. Lo grave y lo severo es la interacción de la limitación con la barrera, y como las barreras son dinámicas, no existe tal cosa en el diagnóstico médico. O sea, no es peor que a uno le falte una pierna que le falten dos, y me perdonan las personas con discapacidad. No es peor ser sordo profundo a tener una pérdida de la audición relativa, ¿cierto? Son condiciones humanas diversas, distintas, y cada persona enfrenta barreras diferentes. Hay que tratar de escapar a la trampa de la normalización. Tratar de identificar qué es lo que le falta a la persona con discapacidad para ser normal, ¿cierto? Para poder hacer en igualdad de condiciones. Es que Carlos no ve, entonces lo que hay que hacer para que en el certificado es que vea. Lo que sucede es que la condición humana se le escapa a la medicina. Me faltan solo 5 minutos, pero bueno. La condición, una aclaración fundamental. La condición de sujeto de especial protección, el goce de derechos y el acceso a los servicios públicos no depende nunca de una certificación. Así la ley 361 lo diga. Yo tengo derechos y todos tenemos derechos en función de mi calidad de persona, no en función de un certificado que me dice que soy una persona con discapacidad. No se le puede negar a una persona el derecho a la salud porque no tiene un certificado, ni la educación, ni el trabajo. Y yo dudo que tenerlo le abra las puertas a algún derecho. Esto es fundamental porque los derechos constitucionales, se es titular de los derechos constitucionales y de los derechos humanos en función de la calidad de la persona, no en función de un certificado que se desarrolla a través de un trámite administrativo que me hace acreedor a determinados derechos. La condición humana diversa parte del autorreconocimiento de la persona con discapacidad. Nadie debe decirle a otro qué es. Usted debe autorreconocerse como persona con discapacidad. Y dicho reconocimiento no es obligatorio. Yo puedo tener una discapacidad evidente y vivir en la negación de tenerla. Es una posibilidad dentro de esa condición humana diversa. ¿Debería tenerla? ¿Debería autorreconocerse? Yo creo que sí, pero nadie tiene por qué obligarlo a hacerlo. Dicho reconocimiento, ser una persona con discapacidad es un asunto sustancialmente privado que en algunos casos genera algunos efectos públicos. A nadie le interesa su condición médica, pero esa condición médica puede interactuar con determinados asuntos públicos. Por ejemplo, cuando yo soy una persona con discapacidad y pretendo obtener una tarifa diferencial en el Transmilenio, yo tengo que poner en conocimiento esa situación de quien se va a gastar con dineros públicos
ese recurso, que me va a dar ese beneficio. Si yo no me autorreconozco como persona con discapacidad, no puedo ir a hacerlo. Sin embargo, eso tampoco me obliga a hacer ese autorreconocimiento tremendamente público, que sea de un conocimiento público, porque la situación médica de las personas e inclusive las barreras a las que se afronta son privadas. Yo no tengo por qué revelarlas, no estoy en esa obligación, solo cuando yo lo considero, o pues la persona con discapacidad. Entonces, un manual para certificar la condición de discapacidad como condición humana diversa. De lo que nos plantearon hace unas semanas en el Ministerio, el manual o el certificado final implicaría un componente de la certificación médica y un componente de los apoyos necesarios. Y al final esto debe ser una herramienta útil para saber quiénes son las personas con discapacidad. Entonces, sobre estos dos elementos, algunas preguntas. ¿Por qué certificar la condición médica de las personas con discapacidad como primer elemento del manual? Se les exige a las personas sin discapacidad certificar su condición médica para acceder a derechos. Algunos de ustedes les pidieron el certificado de ser hipertensos para ir al EPS y que les den el Adapril o lo que sea que le mandan el AEPS para esto. Les pidieron un certificado para entrar a trabajar. Les hicieron un examen de ingreso, pero no un certificado. ¿Por qué se las exigimos a las personas con discapacidad? ¿Cierto? Las mujeres cabezas de familia les pidieron un certificado, una prueba de ADN. ¿Qué les pidieron? ¿Por qué necesitan preguntas? ¿Por qué necesitan terceros conocer mi condición médica? ¿Por qué necesitan saber que yo tengo un trastorno del espectro autista de este y este aspecto, si eso es un asunto privado? ¿Le interesa a la entidad pública solamente conocer tiene una discapacidad cognitiva o intelectual en la discusión de qué es el trastorno del espectro autista? ¿Por qué revelar esa situación médica que es privada? ¿En qué se diferencia esta certificación de la condición médica de mi historia clínica? Todos andamos, bueno, hay unos que no, pero todos andamos con algún tipo de historia clínica en una carpetica cuando vamos donde el médico. Si usted va donde el internista, lleva los exámenes de colesterol, el TSH y todo esto, y el médico mira su historia clínica, ¿cierto? Cuando usted se muere y va a reclamar el seguro de vida, usted baila y las recoge en las distintas entidades donde la tiene, y cada personal de la medicina que lo atiende debe ir a esa historia clínica para conocer su proceso y determinar el paso en el que continúa. ¿Hasta qué punto esta certificación se vuelve una para historia clínica? ¿Para qué necesito yo consignar en un certificado lo que ya está en un documento que es de historia clínica y que además es privado? ¿Para qué verter la historia clínica o parte de ella en un certificado? Hay que perder de vista que ya voy, no me acuse. ¿En qué forma mejora esta certificación el acceso a los servicios de salud? Yo aquí soy tremendamente escéptico. Pensar que un documento me dice usted necesita esto y que las EPS van a correr a cumplirlo. Si no cumplen el POS, con el perdón de las EPS y el Ministerio de la Protección Social. Si las personas tienen que interponer sistemáticas tutelas e incidentes de desacato para acceder a medicamentos y procedimientos que están en el POS, no estamos ni siquiera discutiendo si se relacionan con la salud, que tenga un certificado va a hacer que la EPS lo dé. Tengo mis dudas, pero podría suceder en el mejor de los casos. ¿Cómo refleja esta certificación el dinamismo de la condición médica? ¿Cierto? Yo soy un chico de 3 años y me diagnostican el trastorno del espectro autista. No soy el mismo a los 12, ¿cierto? ¿Cómo refleja mi mejoría, si es que existe tal cosa, o mi desmejoría, si es que existe lo mismo? Debería reflejarlo. Hay que tener especial cuidado en el certificado con no independientemente. En la medida en que mi profesora no tiene barreras actitudinales y no me excluye del aula, yo accedo al derecho a la educación. En la medida en que el empleador considera que las personas con discapacidad pueden ser productivas en su empresa, yo accedo al derecho al trabajo. Esos apoyos esas barreras son sociales y por tanto son dinámicas y varían en función del ciclo vital, el proyecto de vida y otros factores. Es decir, unos son las barreras de un chico de 3 años y otros son las barreras de un adulto profesional que no encuentra un trabajo. Probablemente el adulto profesional con discapacidad ya superó el asunto de sus prótesis
y ahora lo que necesita es acceder al trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto el certificado refleja, si es que debe reflejarlo, ese dinamismo? No es, y esto hay que ponerle mucho cuidado, no es un tercero, ni la EPS, ni el sistema de salud, ni un comité, ni un manual quien determina qué apoyos necesita la persona con discapacidad. Los terceros pueden sugerir apoyos, como cuando usted va al médico. Entonces usted va donde el de los huesos. Y entonces él le dice, usted usa un bastón como este, y entonces la persona con discapacidad lo prueba y vuelve y le dice, no, ese bastón no me sirve porque me duele aquí, dejando por el otro, o esta prótesis me gusta. Bueno, ¿cómo se ha sentido? Se la sugiere, la persona decide si la usa. La familia sugiere también a veces apoyos, los profesionales de la educación sugieren apoyos, los abogados sugieren apoyos. Yo le sugiero a las personas pedirle a la EPS una sombra terapéutica. La mamá de un chico es quien decide. Pero quien decide siempre es la persona con discapacidad. Es la que decide qué necesita, lo exige directamente a quien tiene que dárselo, EPS, sector educativo, lo que sea. Y si se lo niegan, lo exige por vías judiciales. Persona con discapacidad autónoma, sujeto de derechos, es en su día a día quien define qué necesita, cuando se monta el bus, cuando va al aula, cuando busca un trabajo, etc. ¿Qué aporta a la situación del goce efectivo de derechos? Una certificación que diga lo que una persona necesita. Necesita inclusión educativa. ¿Cómo transforma eso el sector educativo de la ciudad de Bogotá? Peor aún, la de Riohacha, ¿cierto? ¿Lo transforma o es un papel más que dice que la persona tiene derechos pero que efectivamente no transforma la realidad? Y para finalizar, ya sobregirado en el tiempo, algunas situaciones cotidianas en relación con la necesidad de certeza sobre la discapacidad. Nosotros en nuestra experiencia en país hemos encontrado que las entidades públicas y privadas requieren un mecanismo para saber con cierto nivel de certeza que la persona beneficiada es una persona con discapacidad. Si yo tengo en la Universidad de los Andes un programa de becas para personas con discapacidad, yo necesito tener cierto nivel de certeza que el que está matriculado y el que recibe la matrícula es una persona con discapacidad. No me interesa si tiene autismo severo, profundo, no. Es persona con discapacidad y ya está, ¿cierto? Pero lo necesito, lo entiendo. Necesitamos, sobre todo cuando se trata de dinero. Pocos exigen la certificación simple del médico tratante de la EPS, es decir, el artículo 5º. Muy pocos. ¿Dónde lo he visto yo? La Fundación Saldarriaga Concha lo exige. Pues para ciertas cosas. Algunas universidades. Muchos exigen la calificación de invalidez para asuntos que van más allá del acceso a pensiones. No vamos a discutir aquí lo malo y perverso de la calificación de invalidez. Lo cierto es que la calificación de invalidez es una certificación para acceder a beneficios pensionales, pensión de vejez o pensión de invalidez principalmente. Como la certificación, el porcentaje que le da la Junta en estos dramas sirve para saber más o menos de qué tiene, ¿cierto? Más o menos. Entonces muchas entidades lo exigen y ponen a las personas con discapacidad a desarrollar un proceso largo, tortuoso, costoso e innecesario para certificar la discapacidad. Hemos visto casos en donde Medellín, para acceder a un subsidio de vivienda del invierno, se le exige a la persona con discapacidad estar calificada en la invalidez. O sea, además de que usted no tiene casa, lo ponen a perder 1 año y medio de la vida pagando para certificar la discapacidad. Una necesidad, habría que simplificarla. Algunos y muchos requieren la declaración de interdicción, inconstitucional a todas luces. Escuelas pidiendo que para matricular a un chico con discapacidad tenga la mamá la sentencia del juez de familia que lo declare interdicto. ¿Para qué? Necesita un rector de un colegio una decisión de un juez que lo declare interdicto. ¿Para qué un empleador requiere la declaración de interdicción? Entonces, estos son abusos en los que hemos encontrado donde se exige certificar la calificación de discapacidad. Y ahí es donde sí se justifica tener un mecanismo sencillo para no poner a las personas a desarrollar procesos judiciales innecesarios y procesos de calificación innecesarios para certificar una condición humana diversa. Y finalizo con esta pregunta: ¿cómo conciliar la necesidad de certeza con el reconocimiento de la discapacidad como una condición humana diversa? ¿Cómo una entidad pública o privada sabe que tiene una persona con discapacidad y esa misma persona con discapacidad además no está medicalizada, signada por la enfermedad, ¿cierto? Y un poco todos ganan. Entonces, nuevamente partir de la buena fe. A la gente hay que creerle.
Y en caso de fraude, actuar, ¿cierto? Usted, funcionario público, no va dudando de sus usuarios, usted les va creyendo. Yo sé que eso es difícil, pero les va creyendo. Y si identifica algún fraude, usted compulsa copias a la fiscalía, como le pasa a la población con desplazamiento. Algunas personas en el gobierno nacional se llenan la boca diciendo que la población con desplazada le roba al Estado y utiliza los subsidios. Eso es falso en la mayoría de los casos y cierto en algunos de los pocos casos, pero uno no puede estigmatizar a toda la población desplazada por uno que otro que es un vivo. Lo que tiene que hacer el funcionario público es creerle a todos y actuar ante un fraude. Partir del autorreconocimiento de las personas con discapacidad. Pregúntele, ¿usted es una persona con discapacidad? No, yo nunca. Yo puedo, le responden a uno algunas personas. Yo no soy incapaz. Otros le responden, sí, yo soy una persona con discapacidad sensorial. Perfecto, ahí estuvo. Mantener el proceso lo más simple posible y evitar a las personas y entidades trámites innecesarios. Y mirar experiencias análogas de certificaciones, las que ya hemos venido hablando. El RUP de personas desplazadas o en situación de desplazamiento, las personas mayores. ¿Cómo se certifica que una persona es cabeza de familia para acceder a un subsidio de vivienda? Con una declaración extrafunción. Una declaración juramentada ante un notario que cuesta 4.000 pesos, dependiendo de la notaría, o 9.000 en la notaría primera. Usted va y declara ante el notario que usted es una persona con discapacidad, una mujer, un padre, cabeza de familia, y eso lo anexa al expediente de la solicitud y al final el Estado le cree. Usted le dijo mentiras, entonces luego yo voy y lo denuncio por falsedad en documento público, bueno, los delitos que procedan. ¿Cómo certifico yo que una persona hace parte de la población LGBTI? Yo le voy preguntando a las personas si son lesbianas, gays, transgeneristas, bisexuales o intersexuales. No, yo te creo. Te negaron la adopción en el ISBF porque era de una pareja lesbiana, entonces usted va y lo dice en la tutela, pero no lo tiene que ir contando a todo lado, no tiene que estampar una camiseta y salir a la calle a marchar. Si quiere lo hace, si no quiere nadie lo obliga. Una idea simple para no perder de vista: la declaración jurada ante notario de ser una persona con discapacidad. Es algo que hemos venido intentando con las personas que hacen inclusión laboral y para verificar la dependencia económica ante los fondos de pensiones. Vaya y dígale a un notario que le certifique que usted es una persona de talla baja y usted le adjunta eso a la entidad pública. Si la entidad pública se lo niega, entonces le ponemos una tutela a ver qué sucede. Esta es la idea que les dejamos para mantenerlo simple y sencillo y creerle a las personas. Y me disculpo por el tiempo que me robé y muchísimas gracias.